En el trading y en las inversiones, una de las cosas más importantes y quisiera decir de las más complejas es entender en qué momento entrar y en qué momento salir de una posición, de una inversión, de un trade, etc. Es por eso que el día de hoy voy a hablarles sobre una estrategia que yo suelo utilizar para entender, para ver con un poquito más de claridad cuál es un buen punto para comprar y cuál es un buen punto para vender un activo. Llámese acción, ETF, par de Visa, par de criptomoneda, etcétera, etcétera. Así que quédense hasta el final del video porque les voy a explicar cómo, utilizando el perfil de volumen, una herramienta que normalmente es de pago, pero que en QuantFury es gratuita, pues vas a poder encontrar esos puntos para entrar y salir del mercado. Así que vamos adelante. Como siempre y antes que nada, si tú no tienes una cuenta en QuantFury y estás pensando en abrirla, pues ábrela con este código que aparece en pantalla, eCrypto en mayúscula. También si ya la abriste y no introdujiste un código de invitación, un código de invitado más bien, entonces puedes colocarlo en la sección recompensas en el menú principal de tu app o de tu versión web. Cuando tú colocas este código vas a poder generarte una recompensa entre 3 y $250 en fracciones de criptomonedas o en acciones, la cual te va a dar QuantFury de manera aleatoria. Te la da cuando tú financies tu cuenta de trading y elijas tu poder de trading. Así que te la da a ti, me la da a mí, todos ganamos y pues puedes utilizar el mejor broker que yo conozco para que puedas operar en los mercados. Así que, no siendo más, comencemos ahora sí con el video. Bien, gente, esta estrategia, pues digamos que es una estrategia que utiliza una herramienta que normalmente es de pago. Si ustedes van a TradingView en la versión gratuita no se les va a dejar utilizar, pero si utilizan la versión Pro, sí. Solo que para utilizar la versión Pro tienen que pagar más o menos $17 al mes. Entonces, digamos que no sé qué tan bueno sea. Sin embargo, lo interesante de QuantFury es que QuantFury tiene una integración con TradingView casi que premium. Así que vas a poder utilizar todos esos indicadores de los cuales tendrías que pagar en TradingView aquí sin ningún tipo de costo adicional. Entonces, voy a empezar hablando de qué es el perfil de volumen. El perfil de volumen es una forma de entender en dónde los tanto compradores como vendedores se han logrado poner de acuerdo en un precio, ¿cierto? Ha habido un equilibrio en el precio de ese activo y cuando definitivamente hay un rechazo en el precio, bien sea porque es demasiado alto o porque es demasiado bajo. Esto en palabras, digamos que básicas, ¿vale? Ahora, hablemos a términos técnicos. El perfil de volumen tiene dos puntos muy claves y son los más importantes. Uno es el POC o el Point of Control, que es ese punto en donde mayormente se ha comercializado el activo y en donde se ha logrado esa paridad tanto en compradores como vendedores. Es decir, que los compradores y vendedores digamos que están de acuerdo en el precio de ese activo. Ni está por encima, es decir, ni está sobrecomprado, ni está infravalorado. Bien. Y por otro lado tenemos otro punto que son los LVE o Low Value Age, que viene siendo los puntos o los nodos de bajo volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que son los puntos en donde definitivamente se genera un rechazo, bien sea porque los compradores creen que ese precio es demasiado bajo para ese activo, entonces reaccionan inmediatamente y hacen que el activo rebote y se vaya al alza, o por el contrario, los vendedores creen que ese activo está demasiado alto y lo que hacen es que empiezan las ventas para hacer que el precio baje inmediatamente. Por lo general es un punto de rechazo. Así que más o menos lo que yo te he explicado hasta este momento, te puedes imaginar para qué sirve tanto el POC como el LVE. Si estás pensando en soportes resistencias, efectivamente has acertado. Supongo que conoces lo que es el Price Action. Si no conoces lo que es el Price Action, en mi canal de YouTube hay bastantes videos al respecto. El Price Action o acción del precio es para mí la forma más idónea de entender qué va a ser el precio. Va a subir, va a bajar, se va a estancar, va a lateralizar, etcétera, etcétera. Y bueno, una de las partes importantes de
digamos, del price action son soportes y resistencias, zonas de soportes y resistencias. Cuando uno está aprendiendo en el trading, le enseñan que los puntos de soportes o resistencias son aquellos lugares en donde repetidamente el precio históricamente ha rebotado, bien sea al alza o bien sea a la baja. Si el precio va al alza, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si el precio va al alza y rebota en este punto, también rebotó en este punto, también rebotó en este punto, también rebotó en este punto, podríamos decir que eso es una resistencia. Ahora, si el precio va a la baja y rebota en este punto, rebota en este punto, rebota en este punto, 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 podríamos decir que eso es un soporte. Eso dice la teoría. La teoría también dice que los soportes se convierten en resistencias y las resistencias en soporte. Entonces, aquí, por ejemplo, esto era una resistencia, ¿cierto? Y fíjense que aquí también fue un soporte. Esto fue una resistencia y aquí funcionó como soporte. ¿De acuerdo? Sin embargo, sabemos y entendemos que las soportes y resistencias no son una lineecita, no son un punto exacto, ¿vale? Son zonas. Y eso lo hacemos, digamos que viendo, a pura vista, visto a ojo de buen cubero, dicen por ahí. Pero lo que nos permite el perfil de volumen es ser muchísimo más acertados y ser más, digamos que, sí, francotiradores, por así decirlo. Entonces, veamos aquí, el perfil de volumen es este indicador que tenemos aquí. Bueno, más que indicador, digamos que es como esa herramienta, ¿vale? En Quant Theory lo pueden encontrar aquí, le dan en indicadores, le dan volume y aquí hay dos. Uno que es Volume Profile Fixed Range, que es, digamos que tú puedes seleccionar el rango de tiempo en el cual deseas que aparezca el perfil de volumen. O tienes la otra opción que es Volume Profile Visible Range, que es cada vez que tú vas ampliando el gráfico, el perfil de volumen se va ajustando. Fíjense a lo que me refiero. Entonces ahí antes había un perfil de volumen y fíjense que cambió. Entonces si yo lo pongo aquí, va a volver a cambiar. ¿Listo? Eso sí, se va a demorar un poquito porque pues yo lo tengo configurado para que me muestre bastante data. ¿Cómo se configura? Bueno, yo lo tengo configurado así. Aquí en el piñoncito le damos entradas de datos y en tamaño de fila yo le coloco 3000. Normalmente viene por defecto con 24. Sin embargo, si yo le pongo aquí 24, por ejemplo, fíjense, va a cambiar y me va a mostrar data, pero no data tan específica. Entonces, por eso es que yo le pongo bastantes para que me muestre mucha más información. Por supuesto, asimismo se va a cargar la página y bueno, pues va a tardar un poquito más. Pero bueno, listo, ahí ya está. Aquí vemos una línea roja. Esa línea roja nos indica el POC. Digamos que el POC histórico, ese punto en donde mayormente se ha comercializado el activo y en donde mayormente, digamos que ha habido, por así decirlo, una paridad en cuanto a compradores y vendedores. Sin embargo, pues eso difiere entre herramienta y herramienta. ¿Cómo podemos identificar los POC? Ojo a esto. Los POC, si ven aquí hay unas montañitas, esas montañitas entre más grandes sean, nos indican que mayormente ha habido en ese precio o en esa zona de precio comercialización o mayor volumen de comercio entre tanto compradores como vendedores. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí esta montañita está bastante significativa. Fíjense, aquí está, vamos a ponerla de color azul. Ahí yo podría decir que hay un POC y eso nos indica básicamente que a ese punto es muy probable que el precio llegue, ¿cierto? Y se mantenga lateralizando y se mantenga como una disputa entre osos y toros, ¿cierto? Y como que están de acuerdo ahí en ese precio y por eso es que lateraliza. Entonces ahí podríamos intuir que puede haber un soporte o una resistencia. Y fíjense, es que aquí rebotó, aquí rebotó, aquí. Entonces, ¿cómo hacer para, digamos que, de acuerdo a lo que nos dice la teoría de soportes y resistencias y el perfil de volumen, ver que en efecto, en ese momento, en ese POC, digamos que el precio va a llegar ahí? Entonces, lo que voy a hacer es que, listo, ya sé que ahí está el POC, ¿cierto? Y voy a empezar a adaptarlo en cuanto yo he visto mayor cantidad de rebotes de el precio. Entonces, fíjense, aquí yo creo que ahí está bien.
Reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, podemos decir que en este punto POG, ¿cierto? O más bien el precio puede llevarse hacia este punto, hacia los 58.10. En este momento el precio del activo está en 48.82. Si yo, por ejemplo, comprara a mercado en este momento, estoy hablando de una acción, ojo, atento, es importante. Esto se puede aplicar para diferentes activos, se los voy a explicar para diferentes activos. En este caso, para la acción de Occidental Petroleum Corp, o OXY, que es una acción que pues utiliza, o más bien tiene bastante inversión, por ejemplo, Warren Buffett. Entonces, podemos decir que aquí los 58.10 podría ser un punto interesante de toma de ganancias, por así decirlo. Si yo entrara a mercado aquí en los 48.83 y esperara que el precio llegara otra vez a 58, a 57.96, tendría una revalorización del 18.65%. Entonces ahí ustedes podrían decir, bueno, ese puede ser un punto de ganancias. Ahora, también tenemos dentro del perfil de volumen los Low Value Age, que son los nodos de bajo volumen, que son esos puntos en donde definitivamente el precio tiende a rebotar, y si no rebota inmediatamente, lo atraviesa, y lo que va a hacer el precio es que va a ir a buscar un siguiente POC. Entonces así funciona. El precio o rebota en el Low Value Age, o lo atraviesa y va al siguiente POC, y el POC al Value Age, y el Low Value Age al POC, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo identifico yo el Low Value Age? El Low Value Age, por lo contrario del POC, el POC es donde hay mayor cantidad de comercio entre compradores y vendedores. El Low Value Age es en donde hay menor cantidad de comercio. Entonces podríamos identificarlo como en estos sitios o en estas zonitas. Fíjense, en donde empieza a haber menor comercio. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno, pero aquí hay uno incluso más profundo todavía. Ahora, al igual, esto lo vamos a poner en color violeta para que sea un poco más fácil de digerir. Entonces, igual como hicimos con el POC, vamos a ajustarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos que aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto. Entonces podría ajustarlo más o menos como por aquí. Este podría ser nuestro Low Value Age. Un siguiente Low Value Age podría ser básicamente aquí donde lo he puesto, aquí más o menos. ¿Listo? Porque reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí. ¿Listo? Sin embargo, algo importante, entre Low Value Age y Low Value Age normalmente hay un nuevo POC. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que hay un nuevo POC. Listo, vamos a ponerlo de azul. Fíjense, ¿por qué? Porque rebotó aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Y pues digamos que es un POC más pequeño, porque fíjense aquí, pues la montañita está mucho más grande y está mucho más pequeña, pero digamos que puede tomarse como un POC un point of control dentro del activo. ¿Listo? Entonces, aquí va lo interesante. Si yo veo que el precio está aquí en 48.87, viene en una tendencia, digamos que un poco bajista, ¿cierto? Aunque su macro tendencia es alcista, porque fíjense que tiene un bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, ¿sí? Entonces digamos que la macro tendencia es alcista, pero la micro tendencia es bajista. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en una temporalidad más baja, es decir, pueden ser horas o días, pues hay probabilidad de que el precio venga aquí al Low Value Age, ¿cierto? Encuentre un rebote y se vaya y se dirija hacia el POC. Entonces, aquí es donde podríamos decir, ok, aquí hay un soporte. Esto es un soporte. Y el soporte está más o menos en los 43.39. Estamos en 48.9 y queremos que vaya a 43.9. Eso quiere decir que si entráramos aquí y nos fuéramos hasta el siguiente POC, que normalmente así es que se mueve, tendríamos una revalorización del casi 34%. Entonces, de esa manera es como ustedes pueden utilizar el perfil de volumen para encontrar entradas y salidas del activo. Fíjense bien, si el activo llega a este punto de Low Value Age
y no rebota automáticamente, y cuando digo no rebota automáticamente estamos en gráficos de días. Si en 2, 3, 4 días el precio no rebota, sino que por el contrario rompe, pues entonces lo más probable es que va a seguir al siguiente punto, que es el punto POC. Y en el punto POC debe hacer lo mismo, rebotar, o lo que va a pasar es que va a seguir al siguiente punto de Low Value Age, y así sucesivamente. Entonces, el precio se mueve entre POC y Low Value Age. Eso es lo importante que tienes que saber. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, ok, voy a esperar el precio aquí hacia los 43.4, vamos a hacerlo más aproximadamente. Voy a crear una orden límite. Para los que no saben cómo crear una orden límite, les dejo un video aquí en la parte superior en QuantFury. Entonces voy a poner, cuando llegue a 43.4, ¿listo? Voy a comprar no sé, unas 10 acciones, 434, listo, 10 acciones, y le doy confirmar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el precio llegue a este punto, el último precio llegue a este punto, o más bien el precio de compra, discúlpenme porque recuerden que ay, ¿qué hice? La embarré, lo siento, un momento, voy a volver a poner 43.4, 434. Confirmar. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden que en acciones, ETFs, divisas, futuros, ustedes operan con el precio de compra y venta. Ese precio de compra y venta son los que aparecen en los botones. Entonces, cuando el precio de compra llegue, o más bien cuando el precio del activo llegue y el precio de compra llegue a ese punto, mi orden se va a ejecutar al mejor precio de compra de ese momento, que lo más probable es que sea en 43.4, 43.39. Eso depende de ese momento, digamos que la volatilidad, de digamos que ay, se me fue el término. Digamos que el interés de compradores y vendedores en ese momento es quien van a determinar mi precio, y ese precio pues va a ser lo más cercano posible a ese precio al que yo he configurado. Recuerden que no se garantiza que digamos, la operación se va a ejecutar a 43.4 porque eso depende de muchos factores. ¿Listo? Entonces, así es como funciona la forma o esta estrategia de ver puntos de entrada y salida. Si yo voy a largo plazo y además, ojo, cuando esto lo están haciendo en acciones, digamos que es una herramienta adicional a ese, digamos que a ese análisis que tú le haces previamente a la acción, ¿cierto? Porque cuando tú entras en acción, a menos que seas trader claramente y quieras operar acciones, pues utilizas solamente este tipo de cosas. Pero si eres más inversionista y estás pensando en comprar Oxy, pero no sabes si comprar ya o esperarte un poco, bueno, pues esta herramienta te puede ayudar a identificar esos puntos a los cuales el precio podría ir y podrías tener un mejor punto de entrada. ¿Listo? Entonces así funciona con acciones. Ahora veamos una criptomoneda. Fíjense, Bitcoin. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos un punto POC por aquí. Vamos a cambiarle el color. Tenemos otro punto POC por aquí. Otro por aquí. Por aquí. Bien. Y ahora los Low Value Age podrían ser por aquí. Otro podría ser por aquí. Otro podría ser por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que aquí, bueno, el POC claramente no lo identifica las montañitas. Aquí hay una montañita, fíjense, pero yo lo identifiqué más como un Low Value Age, pero también puede ser válido como un POC y el Low Value Age un poquito más arriba. Eso ya, digamos que como por la temporalidad, ahorita nos acercamos un poquito y vemos a ver cómo lo ajustamos. Pero fíjense que aquí ha funcionado como soporte de resistencia. El precio ha oscilado bastante tiempo en esta zona, ha oscilado bastante tiempo en esta zona, ha oscilado bastante tiempo en esta zona. Entonces, fíjense algo interesante en Bitcoin. Bitcoin en este momento está en 88.278. En este momento, digamos que hay un soporte aquí
¿cierto? En esta zonita de aquí, fíjense, hay un soporte en esta zonita de aquí, pero es el único soporte que hay. Es decir, que ese soporte aún no ha sido validado. Para que un soporte sea validado, mínimo debe tener 2 toques. Entonces aquí hay un soporte y el precio está explorando, está explorando. Sin embargo, si no hay un rebote aquí que haga que el precio suba, pues podríamos decir que ese soporte no es soporte. Y más bien lo que va a hacer el precio es que va a tender a ir a un punto en donde sí hubo, fíjense, resistencia, 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 ¿verdad? Y en donde hay un low value H. Entonces, para mí, yo creo que lo más probable es que si Bitcoin no rebota aquí en los próximos días, yo creería que lo que va a hacer es que Bitcoin va a caer hacia esta zona de los 73.000, 74.000, 72.000. ¿Listo? Obvio, esto está, digamos que basado en el perfil de volumen y a ojito, ¿no? Estoy tratando de hacerlo a ojito. Sin embargo, no deja esto de ser una zona, no es una línea. No es que en los 73.002 ahí justo va a llegar el precio. No, a veces sí, a veces no. A veces se puede pasar un poco hacia abajo o a veces puede ser un poco por encima. Entonces, como esto es un precio psicológico, está cerca de un precio psicológico, yo lo que haría es tener una posición, ¿cierto? Si yo abriera aquí una posición, lo pondría en los 73.100, incluso en los 73.150. Y ahí pondría, no sé, una operación de 300. ¿Listo? Ahí. Posición de compra. ¿Por qué? Porque la tendencia o la macro tendencia de Bitcoin es alcista. Fíjense, no se ha roto la estructura. Alto más bajo. ¿Qué? Perdón, alto más alto, perdón. Alto más alto, alto más alto. Y en este momento estaría haciendo un alto más alto. Si nos llegara a romper este alto más alto, ok, ya podríamos empezar a evaluar si hay un cambio de estructura. Pero por el momento no, es alcista. Entonces nos serviría para colocar órdenes de compra más o menos hacia esta zona. Así que nada, eso ha sido la información importante. Esto interesante lo podríamos combinar, por ejemplo, con las zonas de liquidez. ¿Listo? Y lo vamos a explicar en el siguiente video, en un próximo video. Estas zonas de liquidez, pues digamos que con la herramienta que nosotros trabajamos, es para criptomonedas, no para acciones y ETFs. Pero vamos a explicarlo en el siguiente video. Así que nada, se nos puso un poquito largo el video, pero me parece que es algo que les va a funcionar, les va a permitir ser un poquito más acertados en dónde poner sus puntos de compra, venta, sus stops, sus targets, etc. Así que, pues nada, si tiene algún comentario, déjenlo abajo, con gusto lo atiendo lo más rápido que pueda. De igual forma, si quieren que traiga información nueva al canal, que haga videos sobre X o Y, digamos que tema relacionado al trading y a las inversiones, con gusto podemos hacerlo. Y pues nada, les agradezco muchísimo su apoyo, haberse quedado hasta el final del video. Así que si les gustó, like, compartan con de pronto otras personas que están en este mundo y les pueda servir esta información. Y pues nada, nos vemos en un próximo video en su canal Trader Colombia. Hasta la próxima.